buenos días a todos. Quiero comenzar saludando de manera muy especial al superintendente financiero de los colombianos, profesor César Ferrari, a la reguladora de esta industria, la directora de la URF, doctora Mónica Higuera, al honorable magistrado Octavio Tejero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que nos acompaña en esta mañana, a los miembros del Consejo del Congreso de la República. Aquí está Ana Paola Agudelo, senadora del partido Mira, de la Comisión Séptima. Tenemos a la representante Catherine Miranda, de la Alianza Verde, de la Comisión Tercera. Y tenemos también a Diego González, que es el secretario general del Congreso, del Senado. Está la doctora Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República. Bienvenida a esta su casa. El doctor Juan Carlos Upegui, nuestro delegado de Protección de Datos de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos con nosotros a dos exdirectores de la URF, exdirectores de regulación. Uno es Felipe Lega, bienvenido doctor Lega, a esta su casa. Andrés Flores, exdirector. Estrictamente hablando tenemos a tres con la doctora Pilar. Pero también hay aquí 4 exsuperintendentes. Está Augusto Acosta, Roberto Borrás, Jorge Castaño, los 3 exsuperintendentes financieros bancarios en su momento, y Luis Fernando López, exsuperintendente de valores. Doctor José Manuel, bienvenido como panelista a su congreso y su casa. A los miembros del comité jurídico en cabeza de la doctora Cristina Acelas. A todos nuestros conferencistas, a mis compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Hay un equipo holandés de ciclismo que se llama Visma. Visma es hoy por hoy el equipo más importante del mundo. Ha ganado la mitad de las grandes competiciones de ciclismo de los últimos 5 años, de las grandes vueltas. La mitad de esas siempre las gana Visma. Son los de amarillito, el de azul es el que se está rezagando. Visma es el ganador. Cuando uno ve ese track, ese recorrido hacia el triunfo de Visma, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención poderosamente. La primera es que el líder, aunque lo conoce todo el mundo, todo el que le interesa el ciclismo, todos saben quién es el líder, es el que se sube al podio, el que destapa la champaña, el que le ponen la corona de olivos, se llena de laureles. El líder es famosísimo, 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 pero no siempre es el mismo. Han ganado 7 carreras en 5 años, con 5 líderes distintos. Hay alternancia en el líder, no es que haya un ciclista que siempre gane, el equipo va cambiando el líder. Primera cosa que llama la atención. La segunda, hay una tarea invisible, algo ingrata, de un héroe sin el cual el equipo no podría ganar. Ese héroe es el gregario. Nadie se sabe el nombre del gregario, la gente no tiene ni idea quién es el gregario de un equipo de ciclismo. ¿Saben cuál es el campeón? Se subió al podio y nadie sabe quién es el gregario. ¿Quién es el gregario? El gregario es el que se encarga de marcar el ritmo de la carrera. El gregario es el que rompe el viento, es el que va adelante, ayuda a los demás. El gregario es el que detiene al rival si es necesario y sin duda alguna es el que se sacrifica por el resto del equipo. Esto se parece un poco a las economías, se parece un poco a la economía colombiana en 2 cosas. La primera, el líder de la economía colombiana no siempre es el mismo. Uno revisa la historia reciente y a ratos somos una economía cafetera, fuimos una economía cafetera. En otro momento el líder, el que se subía al podio, era el sector mineroenergético. En otros momentos el que se subía al podio era el sector construcción. Nosotros, al igual que en el ciclismo, tenemos relevo permanente en el líder. Pero ¿saben qué? Lo que ha sido constante en la economía colombiana es el gregario. El gregario de esta economía siempre lo ha sido, lo es hoy y lo seguirá siendo la banca. La banca, el sistema financiero, es el gregario de la economía colombiana. Es aquel que marca el ritmo de la carrera, es aquel que rompe el viento, es aquel que se encarga de tener al rival. Ya miraremos que los rivales son en realidad la pobreza, el cambio climático. Nos encargamos de eso en un trabajo tremendamente ingrato. Me pregunto yo, ¿se le ocurriría a un estratega de equipo sabotear a su gregario? ¿Se imagina un equipo de ciclismo donde se decida que el gregario le pongan un yunque y le quiten velocidad? ¿Se le ocurriría a un equipo de ciclismo ponerle un palo en la rueda al gregario? ¿Se le ocurriría a un equipo de ciclismo deshidratar al gregario de manera deliberada? Sin el gregario, el equipo jamás ganaría. Los equipos son insostenibles en ausencia del gregario. Y lo curioso es que en la economía colombiana parece divertido
es casi que un fetiche pensar en cómo se debilita el gregario de la economía. El gregario de la economía, que son los bancos, le ponen palos en la rueda, sin duda alguna. Lo deshidratan. Si pudieran, le tiran piedras a su propio gregario. La derrota del gregario es, sin lugar a dudas, la derrota del equipo. Y yo por eso he decidido llamar a estas palabras de apertura la fatiga del gregario. Las palabras de apertura de la edición número 23 de nuestro Congreso de Derecho Financiero la he titulado La fatiga del gregario. ¿En qué consiste la fatiga del gregario? En la sobrecarga tributaria, en la inestabilidad jurídica y en la represión financiera que tienen que lidiar los bancos todos los días. Sobrecarga tributaria, inestabilidad jurídica y represión financiera, amigos de los medios de comunicación. Sobrecarga tributaria, lo que paga de impuesto de renta esta industria es el 40%. Somos el país de la OCDE con la tasa de impuesto de renta más alta para los bancos, pero si quitamos la OCDE, somos el quinto país del mundo con mayor tasa de impuesto de renta para los bancos. Y no estoy hablando de la nueva reforma tributaria, no, hoy pagamos el 40% de impuesto de renta. Pero uno dice, el impuesto de renta, gravísimo. No, tomemos otros. Hablemos del government take. El government take es todo lo que se paga de impuestos en relación al tamaño de las utilidades de este sector. El government take, sin la nueva reforma de este sector, es el 58%. Yo quiero que me escuchen esta cifra, porque es que sobre esta cifra se habla muy poco. El 58% de lo que producen los bancos en Colombia se lo lleva el gobierno. ¿Cómo llamarían ustedes a una persona que tenga el 51% de la participación de una empresa? ¿Es el qué? El controlante, el accionista mayoritario, el dueño, ¿sí? No sé. El 58% de las utilidades de los bancos, 58% se va en gobierno. El government take es altísimo, es altísimo. De hecho, si uno pensara en gracia de discusión que el impuesto de renta sube 10 puntos más, Colombia sería el país del mundo con el impuesto de renta más alto para los bancos. Empatado, no está en ese puesto solo, no, es el del mundo en empate con otro que es Islas Comoras. Islas Comoras son unas islas del tamaño de Ibagué, juntas del tamaño de Ibagué, que queda a la derecha de Madagascar. Entonces Colombia e Islas Comoras tendrían ese penoso puesto de los países del mundo, con mayor impuesto de renta. Y un government take del 58. Un government take del 58 significa que el trabajo que hacen los bancos del 1 de enero al 1 de agosto, la totalidad de las utilidades de los bancos del 1 de enero al 1 de agosto se va para el gobierno. Entonces, primero, esto es la deshidratación del gregario. Entonces, ¿por qué llamo la fatiga del gregario? Porque buena parte del esfuerzo de la industria financiera, como casi ninguna otra industria en este país, se va para el gobierno. Segundo, inestabilidad jurídica. Este es el dato de los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses se presentaron, escúchenme bien, 197 proyectos de ley con afectación al sistema financiero. 197 proyectos de ley. Cada día que sesionó el Congreso el último año, por día se presentaron dos proyectos diarios contra los bancos, no contra los bancos, había unos que sí eran exclusivamente contra los bancos, pero de impacto negativo a los bancos, 2 proyectos diarios. Estos no son palos en la rueda, estos son piedras al gregario. 2 proyectos de ley, todos los días, cada vez que sale el sol en el Congreso de la República, 2 proyectos de ley contra los bancos. Y yo quiero destacar que estos 197, los 197 finalmente no han llegado a buen término, no llegaron la mayoría a buen término y los otros no han llegado a buen término porque Colombia tiene muy buenos congresistas y aquí ha primado la razón, la racionalidad, la responsabilidad de buena parte del Congreso que se ha encargado de controlar, morigerar o en algunos casos eliminar estas iniciativas. Digamos, el Congreso de la República ha sido un gran aliado. ¿Quiere decir esto que la tarea está hecha? No, la tarea no está hecha. Esto es un trabajo de pedaleo constante. Vuelven otros 2 y otros 2 y otros 2, pero yo quiero que tengan el orden de magnitud. Esta es una industria que tiene amenaza de 2 proyectos de ley cada día que pasa.
Y esta referencia yo creo que es valiosa hacerla. Yo destaco, fue muy importante, profesor, el ajuste que se hizo en el CEFEN, fue muy importante. Además, no solo importante desde el punto de vista conceptual, sino muy oportuno el ajuste que se hizo al CEFEN. Eso es algo que la industria reconoce y ha felicitado. De igual manera, a los colegas del Banco de la República fue muy importante la reducción del encaje. El encaje estaba en 8%, se bajó a 7%, digamos que va en la dirección correcta. Pero Colombia tiene que hacerse la pregunta, si este país sobrecumple el CEFEN y si este país tiene un encaje del 7, que es un encaje igualmente alto, ¿vale la pena que el seguro de depósito sea 5.3%? ¿Vale la pena que 5.3% de los depósitos estén en el seguro? Cada uno de estos elementos, yo no estoy hablando de la figura, cada uno de estos elementos son pilares de la macroprudencialidad de Colombia. O sea, son importantísimos. Yo estoy hablando de los parámetros. Si tenemos el CEFEN sobrecumplido, si tenemos un encaje del 7%, ¿vale la pena que el seguro de depósito sea así de grande? O al revés, si el seguro de depósito es así de grande, ¿vale la pena que ese sea el encaje? Esa es una pregunta económica y una pregunta financiera fundamental. Jamás los bancos propondrían una flexibilización de nuestra macroprudencialidad. Los bancos son, pero muy estrictos en autorregularse, pero vale la pena hacerse la pregunta. Usted lo ha dicho, profesor, hay temas estructurales de la liquidez del mercado colombiano. Entonces, cuando uno piensa por qué son estructuralmente altas las tasas de interés en Colombia, no solamente está el elemento del riesgo país que nos marca un referente, sobre todo para el mediano y el largo plazo, sino que también tenemos esta situación. Hay un estudio, para hablar de estudios, de Juan Pablo Zárate, hay otro estudio de Fabián Reina que les da que, dado el nivel de encaje y dado el nivel de CEFEN, el seguro de depósito podría estar en 4% o 4,5%. Esa es una discusión que como país vale la pena dar. Vale la pena dar. Al final del día, ¿de qué se trata? Se trata de inyectarle más liquidez a este sistema. Entonces, dijimos que tenemos un gregario que por la carga tributaria está deshidratado. Hablamos de iniciativas, sobre todo esas de tipo legislativa, que le ponen palos en la rueda al gregario. Y hablamos también de represión financiera. Yo quiero que reflexionemos sobre esto, porque es que hay una euforia en Colombia de datos abiertos y todo el mundo está de acuerdo con los datos abiertos y al que le pregunten toma la bandera y lo ven ondeando y que vivan los datos abiertos y qué berraquera compartir datos, desde luego, entre eso estamos nosotros los bancos. Qué gran paso para la inclusión financiera es compartir los datos, pero al mismo tiempo los datos que queremos compartir los borramos. Entonces hay iniciativas que dicen, claro, compartan datos, pero borremos los datos malos. Entonces es como si en Colombia uno borrara las historias clínicas. Si uno borra las historias clínicas, por supuesto que los médicos dicen, hey, pilas, no borre las historias clínicas, pero el más preocupado de eso debe ser el paciente, porque si uno borra la historia clínica del paciente, el tratamiento que recibe no es el óptimo. Borrar los datos cada 4 años, era 8 años, ahora es 4 años. Borrar los datos cada 4 años de las centrales de riesgo es equivalente a que a un paciente le borren la historia clínica. Eso es un daño para el paciente, no es un daño para el médico. Acá pasa lo mismo. Entonces, claro que tenemos que seguir avanzando sobre datos abiertos. Doctora Mónica, profesor Ferrari, y Colombia está digamos, encaminada en lo correcto, pero también la idea no es solamente compartirlos, sino que la calidad de esos datos, el tipo de datos que se comparta sea el mejor. Y si borramos los datos cada 4 años, no estamos logrando el propósito de inclusión financiera que la medida se ha planteado. Pero también vale la pena seguir pensando el tema de tasa de usura. Y yo sé que este es un tema del que se ha discutido muchísimo y se han escrito ríos de tinta, pero el punto al final es que en México no hay tasa de usura. En Perú sí, 115, no, eso es que no haya. En Brasil hay tasa de usura del 100% para las tarjetas, eso es como si no hubiera, ¿sí? Más bajita la tasa de usura, más espacio para el gota a gota. Colombia sigue siendo el paraíso del gota a gota. Entonces,
sigue abierta la discusión en Colombia si vale la pena separar las modalidades. Es un poco rara, es peregrina la idea de decir que el riesgo, desde el punto de vista de gestión de riesgo, que el riesgo de un individuo es el mismo riesgo de los empresarios. Entonces, que debemos tener conjunta la tasa en el cálculo de tasa de usura, la tasa de los individuos y de los empresarios. Vale la pena separar modalidades, y si se separan modalidades, ¿cómo hacemos que no suba mucho y que no baje demasiado la corporativa para que haya exclusión financiera de las pymes? Digamos, no existe tal cosa como una solución perfecta, pero esa es una discusión que todavía debemos dar. Entonces, yo les he hablado hoy de sobrecarga tributaria, les he hablado de inestabilidad jurídica, les he hablado de represión financiera, les hablo de un gregario que pedalea y le ponen palos en la rueda. Y pedalea para que la construcción y todos los sectores salgan a flote, y lo deshidratan. Pedalea, le ponen un yunque para que vaya más lento. Es tremendamente irónico. Y yo siempre que doy un discurso de apertura, soy optimista. Siempre soy optimista. Y lo sigo siendo, y lo soy. Y este es un discurso indiscutiblemente optimista. Pero vale la pena que nos tomemos tiempo de cuando en cuando para ver estructuralmente cuál es el estado del sector financiero, y en un ímpetu además preelectoral de pensar en los bancos y castiguemos a los bancos, ¿qué impacto tiene eso para la economía como un todo? Vale la pena pensar en una carrera en la fatiga del gregario. Y sin embargo, y por supuesto, que los bancos, la banca colombiana, el sector financiero sigue de pie y sigue pedaleando por Colombia sin descanso, y marcamos el ritmo y cortamos el viento y detenemos al rival. Marcamos el ritmo, claro que marcamos el ritmo. Profesor Ferrari, el Pacto por el Crédito es tal vez la iniciativa de reactivación económica más exitosa que ha habido en Colombia. ¿Uno piensa concretamente cuál ha habido? Recientemente, el Pacto por el Crédito. Dijimos que íbamos a entregar 55 billones de pesos adicionales en carteras para 5 sectores, y ya hemos entregado 52 de esos 55 billones. Y ha transcurrido un año, es durante año y medio, digamos, esa meta se va a cumplir, Eso es importantísimo. Marcamos el ritmo ¿de qué? De la reactivación económica. Cuando la economía estaba creciendo consistentemente por debajo de su potencial, el Pacto por el Crédito fue una respuesta. Marcamos el ritmo. Y nadie dice, no, que los bancos, no, buenísimo. Creció agricultura, extraordinario. Construcción, que estaba en el piso, en el subsuelo, estaba la construcción, rebrota y empieza a crecer, sobre todo el subsegmento bis. ¿Y creció por qué? Por crédito. Hay un estudio de más que un estudio, unos datos de las supersociedades, que si uno va el año pasado, cerrando el año del Pacto por el Crédito, el primer semestre, y mira cómo creció la inversión en Colombia. Recuerden que la inversión en Colombia se desplomó, era 21, llegó al 15% del PIB, y durante los últimos 6 meses ha crecido. Del 15 rebotó al 17, y uno le hace un zoom a ese rebote de la inversión en Colombia, y la inversión en Colombia no se ha dado con patrimonio, se ha dado fundamentalmente con deuda. Digamos, no es equity lo que ha fomentado la inversión, ha sido fundamentalmente crédito. Ha sido fundamentalmente crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que el crédito ayudó a la recuperación de la economía colombiana, que fueron los bancos, la banca, el Pacto por el Crédito, la piedra angular de la recuperación de la economía desde el segundo semestre del año pasado. Pero no solamente eso, y lo decimos con orgullo, en el Pacto por el Crédito y en nuestro trabajo de los últimos 12 meses, nosotros hemos entregado 9 millones de créditos a las pymes. Que si marcamos el ritmo de la recuperación, pues por supuesto que somos los que marcamos el ritmo. 9 millones de créditos en 12 meses. ¿Saben lo que significa eso? Que cada 3 segundos, 1, 2, 3, un crédito para las pymes. 1, 2, 3, otro crédito para las pymes de manera ininterrumpida, sábados, domingos, noche en promedio. Todos los días, cada 3 segundos, los bancos entregan un crédito para las pymes. Entonces, que si el sector financiero, a pesar de todo lo que les dije al principio, marca el ritmo, sin duda, marca el ritmo de la recuperación económica. También corta el viento. ¿Qué es cortar el viento? Abrir paso. Corta el viento desde el punto de vista de la innovación. A mí esta cifra
Yo la veo, ustedes dirán, no, pues cuidado no si trabaja en esto, pero a mí esta cifra me conmueve, me parece poderosísima. Los bancos invierten 1.7 billones de pesos en tecnología. Uno dice, no, mucha, poquita plata. ¿Saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, del antes Colciencias? Es 300.000 millones de pesos. Los bancos invierten anual en tecnología para el servicio de los clientes, para nuevos productos, para nuevas funcionalidades, para seguridad, ciberseguridad, prevención del fraude, innovación de todo tipo. Invierten 6 veces lo que invierte el país en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, si cortamos el viento y abrimos el espacio a la innovación, esta es una de las industrias que más invierte, de las más intensivas en innovación. Siempre pensando en el cliente. Doctora Ana María, han transcurrido 2 meses. Nosotros ya tenemos 35 millones de llaves registradas en el directorio centralizado. Él dice que tenemos 35 millones de llaves en 2 meses, con 14 millones de personas. En Colombia hay 37.8 millones de adultos. Y de esos 37.8 millones de adultos, 14 millones de adultos ya tienen llaves. Es impresionante, 35 millones de llaves. Por supuesto que empezará la implementación después, pero como resultado, como si uno lo pusiera como una meta volante, es impresionante. Entonces este sector sigue haciendo lo propio, rompe el viento, rompe el viento. Y lo tercero, este sector detiene al rival. El rival de este sector no son las fintech, el rival de este sector no son las cooperativas, el rival de este sector, de este sector es el rival de este equipo, el rival del país. El rival del país es la pobreza. Y este estudio, yo estoy haciendo un spoiler porque lo vamos a lanzar en las próximas semanas, pero este estudio que lo está liderando Alejandro Vera, dice que Colombia saca por cada billón de pesos que presta, 7.000 personas de la pobreza. Entonces uno dirá, interesante, 7.000, muchas, poquitas, pónganlas en fila, 7.000 por cada billón cada tanto. 7.000 personas de la pobreza salen por cada billón de pesos que entregan de crédito los bancos colombianos, que lo entregan, digamos, repartido por todas las industrias y demás. Por cada billón se acompasa con 7.000 personas que salen de la pobreza. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos la capacidad de duplicar el tamaño de la cartera en Colombia en términos nominales, duplicarlo en términos reales es posible, pero si nosotros tuviéramos la capacidad de duplicar en términos nominales la cartera de Colombia, Colombia podría sacar a través del crédito la tercera parte de la población que hoy tiene en pobreza. El problema multidimensional es impresionante y ese es nuestro enemigo. El enemigo que tenemos es la pobreza. Hay un vínculo sobre el que se habla muy poco, que es el desarrollo financiero y el desarrollo humano. Y sobre eso tenemos que trabajar más en Asobancaria, no solamente lo que significa en crecimiento del PIB, lo que significa la banca para el desarrollo humano, lo que significa la banca para la lucha de la pobreza. Hemos tenido unos equipos macroeconómicos extraordinarios que siempre miran el impacto en el crédito, el impacto sectorial, el impacto en el PIB, la profundización financiera y el crecimiento potencial, y eso es importantísimo. Pero el impacto que tiene en el desarrollo humano hace parte de la nueva agenda de investigación de Asobancaria. Entonces les anticipo un dato: cómo a través de los bancos reducimos la pobreza. Ese es el enemigo de los bancos, ese es el enemigo de Colombia, ese es el enemigo de este equipo. Y el otro enemigo es la crisis climática. Nosotros ya hemos logrado establecer una cartera, la de hoy. Esto no es una meta, esto no es una presentación de PowerPoint, esto no es simplemente una entelequia, no es un deseo, no es un sueño, esto es una realidad. Nosotros tenemos 134 billones hoy de cartera ASG, de cartera sostenible. 134 billones, el 20%, 1 de cada 5 pesos de la cartera de Colombia es sostenible. Eso es altísimo, altísimo. Pioneros en taxonomía verde, ahora trabajando en taxonomía social hacia el futuro. La primera calculadora que se arma en América Latina para medir emisiones, no de nosotros, sino de nuestros clientes, la colombiana, con cooperación internacional, la colombiana, la primera certificación de juntas directivas de un país emergente en temas ASG, lo hace el Banco Mundial con nosotros para Colombia, pioneros, los número 1. Vamos adelante, 20% de la cartera es sostenible, porque estamos luchando contra un rival, el rival de la crisis climática, y vamos avanzando de manera decidida, Nosotros, a pesar
de la sobrecarga tributaria, a pesar de la incertidumbre en las reglas de juego, nosotros, a pesar de elementos de represión financiera, aquí estamos. Marcamos el ritmo, cortamos el viento y abrimos paso y detenemos al rival. Y las carreras solamente se ganan, los equipos solamente ganan de la mano del gregario. Y la economía colombiana solo crece de la mano del sistema financiero. Muchísimas gracias.